Perfecto. Vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden, estamos en la bolilla 10, tema 27, donde tenemos que seguir hablando entonces de los quimiorreceptores y cómo afecta a los centros respiratorios. Vimos entonces ya la zona quimiorreceptora sensible, que son los receptores más importantes y los únicos del sistema nervioso central, y los quimiorreceptores arteriales, que son los más importantes a nivel del sistema nervioso periférico. Recuerden que podemos hablar también de los varoreceptores arteriales, que acuérdense que los varos detectan aumento o disminución de la presión arterial, y esto también me modifica la actividad de los centros respiratorios. En el caso de que disminuya la presión arterial, recuerden que estos estímulos, esta disminución de la presión va a ser captada por los varoreceptores de aorta y carótida, que van a enviar una señal al núcleo del tracto solitario, y esto me va a activar tanto a los centros respiratorios como a los vasomotores. Los centros respiratorios van a producir aumento de la frecuencia respiratoria, y los centros vasomotores me van a activar al simpático para que produzca broncodilatación y aumente el flujo aéreo. O sea que si disminuye la presión arterial, básicamente el paciente va a tener taquipnea con aumento del flujo aéreo y va a poder eliminar dióxido de carbono e incorporar oxígeno. En el caso de que aumente la presión arterial, recuerden que esta información también va a ser censada por los varoreceptores y se va a enviar una señal al núcleo del tracto solitario. Esto me va a activar también a los centros, pero para que produzcan respiraciones más cortas, inspiraciones más largas, y por eso disminuye la frecuencia respiratoria. Por otro lado, va a haber broncoconstricción, lo cual me va a disminuir el flujo aéreo, entonces no se va a eliminar tanto dióxido de carbono, ni se va a incorporar tanto oxígeno al organismo. Fíjense que acá en el bolillero pregunta sobre el reflejo de Hering-Breuer. Acuérdense que esos reflejos, el de hiperinsuflación de Hering-Breuer y el de deflación de Hering-Breuer, se producen cuando se activan los receptores de distensión. Así que está en el bolillero, pero además al profe le encanta preguntar este tema. Le gusta hablar mucho del reflejo de hiperinsuflación. Acuérdense que los receptores de distensión pulmonares están en el músculo liso de los bronquios y de los bronquiolos, y que se pueden activar. Se va a producir el reflejo de hiperinsuflación si se distiende mucho el músculo liso de los bronquios, y el de deflación si no se distiende tanto. En el caso del reflejo de hiperinsuflación de Hering-Breuer, ocurre cuando el volumen corriente es mucho mayor a lo normal. Por ejemplo, cuando es entre 800 a 1000 mililitros, como ven acá. Acuérdense que el volumen corriente o volumen tidal, lo habitual es que sea de 500 mililitros. Si es, fíjense, 800, 1000 mililitros, está muy aumentado. Imagínense que mucha cantidad de aire va a estar ingresando a los pulmones. Esto me va a distender mucho a los bronquios, se van a activar los receptores de distensión pulmonares, y fíjense que esto va a enviar una señal para inhibir básicamente a los centros respiratorios, al centro respiratorio dorsal sobre todo, así que se va a cortar la rampa expiratoria y por lo tanto no va a continuar la hiperinsuflación. Así que el paciente va a tener taquipnea, porque van a ser más cortas las inspiraciones, pero con hipopnea, es decir, frecuencia respiratoria alta, pero ventilaciones superficiales. En el caso del reflejo de deflación de Hering-Breuer va a pasar lo opuesto. Esto va a ocurrir cuando el volumen corriente sea mucho menor a lo normal. Por ejemplo, si el paciente tiene atelectasia o neumotórax, como no está entrando tanto aire a los pulmones, no se distienden tanto los bronquios, no se van a activar tanto los receptores de distensión, y eso va a hacer que se alargue la rampa inspiratoria. Es decir, que el paciente tenga bradipnea con hiperpnea, o sea, disminución de la frecuencia respiratoria con ventilaciones profundas, para que empiece a entrar más aire a los pulmones y que ya no haya tanta deflación. Como ya saben, y eso es lo que le tienen que aclarar al profe, estos dos reflejos de hiperinsuflación y de deflación de Hering-Breuer, recuerden que no se utilizan en condiciones normales, solamente en condiciones patológicas
Por eso es como un mecanismo de seguridad. Si aparecen estas condiciones que les conté, van a aparecer los reflejos, si no, no. En el caso de los receptores J pulmonares, recuerden que estos receptores están en el intersticio pulmonar, entre el alveolo y el capilar, y se van a activar, por ejemplo, ante la presencia de edema de pulmón. En realidad el principal estímulo, recuerden que es la ingurgitación de los capilares pulmonares, o el edema, o coágulos pequeños que puede haber en los capilares, o el ejercicio excesivo. En ese caso, cuando se activaban los receptores J, recuerden que esto iba a enviar una señal al hipotálamo y me daba disnea, o sea, sensación de falta de aire. En los centros respiratorios me da apnea y luego taquipnea. No se sabe bien cómo todavía, pero se sabe que ocurre en ese orden. Disnea, luego apnea y luego taquipnea. Se van a estimular los centros vasomotores, lo cual me va a inhibir al simpático y va a quedar activado el parasimpático. Recuerden que el parasimpático me disminuye la frecuencia cardíaca, por eso el paciente tiene bradicardia, me disminuye el gasto cardíaco y la presión arterial. Por eso el paciente tiene hipotensión. ¿Tá? Y después, el parasimpático también tiene la capacidad de, en médula espinal, producir inhibición de las alfa-motoneuronas, lo cual me da debilidad muscular. Todo esto se llama reflejo J, recuerden, y es para evitar el edema pulmonar. Recuerden que si yo tengo exceso de líquido en los capilares podría producir edema, o ya tenemos edema. Si hacemos ejercicio excesivo, recuerden que aumenta mucho el gasto cardíaco hacia los pulmones y me puede llegar a producir edema. Así que de vuelta, esto es un mecanismo de seguridad para evitar el edema. Habitualmente es un reflejo que no se utiliza. En cuanto a los receptores de irritación, recuerden que son los que van a estar ubicados en las fosas nasales y en la vía aérea, y que si se irritan, si se activan, me van a producir o la tos o el estornudo. ¿Está? Recuerden que la tos o el estornudo son muy parecidos a cómo se producen. ¿Está? En el caso de la tos, los que se tienen que irritar son los receptores del epitelio respiratorio. En el caso del estornudo, se irritan el epitelio de las fosas nasales. ¿Ah? Si se activan estos receptores, en el caso de, si se activó el epitelio respiratorio, los receptores del epitelio respiratorio, la señal se envía por el par 10 hacia los centros respiratorios. En cambio, si se activó el de las fosas nasales, la señal va por el par 5. La señal motora sí va a ser la misma para ambos tipos de reflejos, que va a viajar por los pares 5, 9, 10 y 11. ¿Está? Tanto para el reflejo tusígeno como para el del estornudo. En cuanto a los pasos de los reflejos, son parecidos. En ambos, para el de la tos y para el del estornudo, se hace una inspiración profunda, se cierra la glotis, y acá está la diferencia. Si vamos a hablar del reflejo tusígeno, se eleva la úvula, es decir, el paladar blando, para taponar las coanas. En cambio, en el reflejo del estornudo, no. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo quiero que en el reflejo tusígeno el aire salga solo por la boca, no por la nariz. En cambio, en el del estornudo, al no taponar las coanas, el aire va a salir por la nariz y la boca. ¿Ah? Así que este es el único paso que sí hay en el reflejo tusígeno, el de la tos, y no en el del estornudo. El resto es igual, o sea, se van a contraer los músculos abdominales, los cuales elevan el diafragma, me comprime a los pulmones. Recuerden que si los pulmones se comprimen, disminuye el volumen del aire en los pulmones, y según la ley de Boyle, si disminuye volumen, aumenta presión. ¿Tá? Fíjense cómo aumenta la presión alveolar. Aumenta mucho, ¿tá? No a más 1, como era en una ventilación normal. Fíjense que aumenta a más 20, más 30 centímetros de agua. Ahí se abre la glotis, y el aire sale a mucha velocidad. Recuerden, si estamos hablando de tos, el aire va a salir solo por la boca. Si estamos hablando del estornudo, el aire va a salir por la boca y por la nariz, ¿está? Para expulsar, obviamente, el agente irritante. Así que, como pueden ver, el reflejo es prácticamente el mismo, tanto en la tos como en el estornudo, excepto por un paso, que era el taponamiento de las coanas, ¿está? Y como les dije, lo de las señales sensitivas, ¿ven? Acá va por par 10 y acá va por par 5. El resto es prácticamente igual. En el caso de los receptores articulares y musculares, recuerden que estos se van a activar antes incluso de comenzar el ejercicio, o
cuando comienzan los movimientos de los músculos y articulaciones. A ver. Los dos van a los centros respiratorios, pregunta Franco, respecto a reflejo tusígeno, sí, los dos. A los centros respiratorios, tanto el reflejo tusígeno como el reflejo del estornudo. Exactamente. Solamente va a haber una pequeña variación en el tipo de movimiento en cuanto a la elevación del paladar blando, pero en los otros son muy similares. En el caso de los receptores articulares y musculares, fíjense que lo pueden relacionar con neuro si ustedes quieren. ¿Está? Recuerden, estos receptores articulares y musculares ya vimos en neuro, en la parte de sensibilidad somática, que son mecanorreceptores. Estos son los que me servían, si lo hablan en neuro, son los que me permiten percibir la sensibilidad posicional dinámica, o sea, la sensibilidad posicional durante el movimiento. Entonces, estos receptores, si están ubicados en las articulaciones, ya sabemos que son los corpúsculos de Pacini. Si hablamos de la tensión muscular, hablamos de los órganos tendinosos de Golgi y los cambios en la longitud muscular son detectados por los usos musculares. ¿Para qué sirve esto? Recuerden que si se activan estos receptores, le avisan al sistema nervioso central que ya está comenzando el ejercicio. Entonces, recuerden, los receptores más importantes que se activan durante el ejercicio son la zona quimiorreceptora sensible y los quimiorreceptores arteriales. Esos son los más potentes. Ahora, ¿cuáles son los receptores que primero se activan al comenzar el ejercicio? Recuerden que son estos. ¿Está? Cuando movemos las articulaciones, los corpúsculos de Pacini envían una señal hacia el sistema nervioso central, hacia la corteza sensitiva, obviamente. Y órgano tendinoso de Golgi y usos musculares sobre los movimientos que está teniendo el músculo. Acuérdense que ambos, la señal va a viajar por los haces de Golgi y de Burdach. La sensibilidad posicional viajaba por ahí. Entonces, durante el ejercicio, al producir rotación articular y cambiar la longitud y la tensión en los músculos, se estimulan los receptores musculares y articulares, y esto va a enviar una señal sensitiva o aferente que viaja por los haces de Golgi y de Burdach, ya habíamos visto, hacia los centros respiratorios en este caso. Los centros respiratorios van a producir una respuesta, es decir, una señal motora o eferente, que sería la activación de todos los centros respiratorios. Recuerden que lo que va a ocurrir en el paciente, acuérdense lo que pasa durante el ejercicio. Taquipnea con hipernea. Es decir, el paciente va a tener aumento de la frecuencia respiratoria, pero con ventilaciones profundas. Eso ocurre durante el ejercicio. O sea, una polimnea, habíamos dicho. Y una hiperventilación, lógicamente, para empezar a eliminar del organismo antes de tiempo el dióxido de carbono. Recuerden, el cuerpo todavía no produjo mucho dióxido de carbono. Igual lo vamos a eliminar, porque en unos minutos va a pasar eso, cuando empiece a aumentar el metabolismo del músculo. Vamos a incorporar oxígeno. Todavía no hay hipoxia en el cuerpo, pero la va a haber dentro de un rato. Por eso, antes del tiempo, empezamos a prepararnos para los cambios en las concentraciones de gases en sangre que van a ocurrir en unos minutos. Así que en 30 segundos aumenta nuestra frecuencia respiratoria. Y todavía no comencé a hacer el ejercicio en gran cantidad, digamos, en potencia. Perfecto. Eso entonces es en cuanto a toda la regulación de la ventilación, o sea, los quimiorreceptores y cómo me afecta a los centros respiratorios. Otro de los temas que figura en la bolilla 11, recuerden que son las hormonas reguladoras del calcio y del fósforo, o sea, básicamente es metabolismo fosfocálcico. Fíjense que lo que figura acá me pide las hormonas, por ejemplo la paratiroides, la vitamina D, las enfermedades, pero me habla del metabolismo del calcio y del fósforo, calcitonina también pide básicamente me pide todo el metabolismo fosfocálcico.
Uno de los temas dice metabolismo del calcio y del fósforo. Como siempre, empecemos por ahí y después vemos cómo las hormonas van a regular esto. Recuerden que en el caso del calcio es el que más regulado va a estar, ¿tá? Importantísimo que esté bien regulado. Recuerden que el calcio me va a servir, por ejemplo, para la contracción de todos los tipos de músculo, me va a servir para la hemostasia, está en el factor surfactante, me permite la liberación de neurotransmisores, o sea, el calcio es súper importante. Acuérdense que el calcio va a estar distribuido en el organismo en mayor cantidad en los huesos, ¿tá? Pequeña cantidad en el LEC, 1% en el LEC y 98,9% en los huesos. Si hablamos de la calcemia, o sea, del calcio en el LEC, acuérdense que el valor normal de calcemia en este tema es de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro, o lo que es lo mismo, 2,4 milimoles. Recuerden que a esa cantidad lo vamos a dividir en un 50% que es el calcio iónico, que recuerden que estos serían los 2,4 miliequivalentes por litro que lo charlábamos en primera era, ¿tá? Y se puede filtrar en los riñones. Después, 41% recuerden que es calcio unido a proteínas, o sea, a la albúmina. Este no se puede filtrar. Y recuerden, 9% calcio unido formando sales, ¿tá? Como por ejemplo fosfato de calcio, oxalato de calcio, citrato de calcio, ¿tá? Si queremos mantener el equilibrio del calcio en todo el organismo, recuerden que la cantidad de calcio que ingresa al cuerpo debe ser igual a lo que sale del cuerpo. Más o menos sería 1 gramo por día, o sea, 1000 miligramos por día. El ingreso, recuerden que tiene que ver con el consumo de nutrientes. Y la pérdida en la misma proporción de calcio puede ser o por la materia fecal o, que es lo principal, o por orina. ¿Está? Así que recuerden que, fíjense, de los 1000 miligramos por día que nosotros consumimos de calcio, se va a absorber 350 miligramos por día y 250 se van a secretar. Recuerden, secreción, yo ya les aclaré que no es por un mecanismo de transporte en sí, es cuando se desprenden los enterocitos, cuando se descama el epitelio intestinal, no es secreción en sí, ¿tá? Y ahí entonces tenemos los 900 miligramos por día. Después, en los riñones recuerden que se pierden 100 miligramos por día, sumado a los 900, ahí tenemos los 1000 en equilibrio con lo que habíamos consumido, ¿tá? Y recuerden que entre la sangre y el hueso va a haber un intercambio constante de calcio, en donde tenemos el depósito de hueso, que va a ser de 500 miligramos por día, o sea, la acreción, y la resorción, que va a ser de 500 miligramos por día, ¿tá? Recuerden que acá en este mismo dibujo, ya les conté que les puse para repasar las hormonas y cómo van a actuar. Recuerden, fíjense, la vitamina D estimula la absorción de calcio en intestinos y la reabsorción de calcio en los riñones, ¿está? La paratormona estimula la resorción ósea. Recuerden que estimula las dos fases de la resorción. La fase rápida, que era la osteólisis, producida por los osteocitos, que era cuando sacábamos calcio rápido del hueso, y la resorción ósea propiamente dicha, cuando estimulaba indirectamente, recuerden, a los osteoclastos, ¿tá? Para que rompan, degraden hueso, para liberar el calcio a sangre, ¿no? Por otro lado, la paratormona, fíjense que junto con la vitamina D aumentan la reabsorción de calcio en los intestinos, perdón, en los riñones. Y después la calcitonina, que también me pide acá, estimula la síntesis de hueso, o sea, el depósito o la acreción ósea. Eso sería en resumen, obviamente, de cada hormona, lo tenemos que especificar más, ¿ah? Recuerden, y decime. Entonces la vitamina D no es que permite la reabsorción de calcio en el hueso. No, no es su principal efecto. Tiene un efecto indirecto ahí, pero no mucho, ¿está? En realidad, lo que pasa es que si nosotros, en realidad no es reabsorción, es resorción ósea, y la vitamina D no afecta mucho la resorción ósea, principalmente la paratormona es la que lo hace. La vitamina D, si tuvieras que decir la función más importante de todas, es en intestino. Aumenta la absorción de calcio en intestino, y ahí va sangre, por eso aumenta la calcemia. Esa sería su principal función. Segundo, en riñón.
Muy poco en hueso, muy poquito, ¿ah? Pero tiene su función también en los huesos. En el caso de la absorción de calcio en intestino delgado, recuerden que va a ocurrir en los enterocitos de duodeno, de yeyuno, en donde el calcio puede ingresar, puede absorberse por vía transcelular, fíjense, ingresando por un canal de calcio llamado TRPV6. De ahí recuerden que el calcio se va a unir a una proteína llamada calvindina D, que lo que va a hacer esta calvindina D es transportar el calcio por el citoplasma del enterocito. ¿Por qué? Porque si no el calcio podría ser ocupado, no queremos. Y después el calcio, ya sea por una bomba o por un intercambiador 3-sodio-calcio, se absorbe a sangre. Puede absorberse también por vía paracelular. La vitamina D es la que, recuerden que la vitamina D es una hormona esteroide, es la que va a estimular la síntesis de estas proteínas que les nombré acá para que se absorba el calcio. ¿Está? En cuanto al manejo renal del calcio, esto también pregunta en renal, así que lo repasamos ahora, y en renal también, creo que es en la bolilla que sigue, bueno, no me acuerdo en cuál, pregunta manejo renal, procesos tubulares del calcio, por ejemplo. Bueno, es esto que vamos a ver ahora, que lo pregunta en una bolilla, también lo pregunta en la bolilla de renal. ¿Está? Entonces, lo de intestino ya lo vimos recién, cómo se absorbe en intestino delgado. En cuanto a cómo se maneja el calcio en los riñones, recuerden de que de todo el calcio filtrado, solamente el 1% se va a eliminar por orina, es decir, 100 miligramos por día. ¿Tá? ¿Qué va a pasar con el 99% restante? Se va a reabsorber un 65% en túbulo proximal, un 25% en el asa ascendente gruesa de Henle, un 8% en el distal y 1% en túbulos colectores. ¿Tá? Como están viendo acá en este esquemita, si les toca esto en renal, por ejemplo, le pueden explicar al profe en cada túbulo cómo se va a reabsorber. Recuerden, esto lo dimos en renal junto con muchos otros solutos. Acá vamos a ver solo calcio, como ya les he dicho cuando dimos esta clase. ¿Tá? Por ejemplo, en túbulo proximal se reabsorbe por vía paracelular, ¿ven? Por el espacio que hay entre dos células tubulares. Al principio, en la primera mitad del túbulo, es por arrastre del disolvente, o sea, al reabsorberse agua, lleva calcio y otros iones junto con ella. En la segunda parte del túbulo proximal, por difusión simple. ¿Tá? Piensen que al absorberse agua acá, se concentra el calcio que todavía no se reabsorbió. ¿Tá? Por eso, hace difusión simple después, a favor de su gradiente. En el asa ascendente gruesa de Henle, recuerden que se va a reabsorber calcio por retrodifusión del potasio, ¿se acuerdan? Es decir, el potasio que entraba acá por el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, recuerden que una parte de ese potasio, un 10%, vuelve hacia la luz, le da a la parte externa de la membrana apical carga positiva, y esa carga positiva, recuerden que repele al calcio para que se reabsorba por vía paracelular. O sea que el mecanismo es vía paracelular, pero acá no tenemos arrastre del disolvente. Acuérdense que en asa de Henle, en asa ascendente de Henle, los túbulos son impermeables al agua. Así que yo no puedo hacer como, yo no puedo hacer como acá, que el agua me arrastró calcio, no, porque en el asa de Henle es impermeable al agua. Así que la carga positiva dada por la retrodifusión de potasio es la que repele al calcio para que se reabsorba por vía paracelular. Recuerden que a esta carga positiva le llamábamos PTP, potencial transepitelial luminal positivo. ¿Está? Una vez que se absorbe el calcio, recuerden que el exceso de calcio que se haya reabsorbido me activa al receptor sensor de calcio, lo cual me inhibe tanto al cotransportador como al canal de potasio, y por eso finaliza la reabsorción. O sea, es como un mecanismo de feedback que está muy copado, porque así evitamos que se reabsorba mucho calcio también, ¿no? Así que, como les dije, el calcio está muy bien regulado. Si estamos en túbulos distales y colectores, se absorbe casi igual a lo que vimos en el intestino. El calcio ingresa a la célula tubular por canales de calcio, o sea, tiene el nombre especial TRPV5 y TRPV6, y luego pasa sangre por
bomba de calcio o por intercambiador 3-sodio-calcio. Eso sería entonces en cuanto al equilibrio, la regulación, perdón, los procesos tubulares de calcio en los riñones. Lo de las hormonas enseguida les comento, por eso. Siempre es importante, si quieren, a medida que le van comentando esto al profe, le pueden ir hablando de las hormonas, o si no, le hablan de esto y después le dicen, bueno, de lo que le expliqué, en tal lugar actúa la vitamina D, en tal lugar actúa la paratormona, como ustedes quieran. ¿Está? En el caso del fósforo, fíjense, me dice, metabolismo del calcio es lo que vimos recién, ¿está? Todo lo que pasa en el intestino, en los riñones, ¿está? Ahora me pide lo mismo, pero para el fósforo, y después sí, hablaremos de las hormonas y las patologías. Con todo lo que dice acá en el bolillero, en el tema 43, prácticamente me está pidiendo todo metabolismo fosfocálcico. Ya saben que al profe le encanta tomar esto y le gusta que lo expliquen bien. ¿Sí? Cuanto más detallado, mejor. Recuerden que el fosfato es importante también. No está tan bien regulado, pero es importante. Acuérdense que forma parte de los huesos, obviamente. Es un buffer. ¿Se acuerdan que era un buffer o un amortiguador del pH? Más importante en el intra que en el extracelular. Forma la membrana plasmática, forma los ácidos nucleicos. ¿tá? Este fosfato, recuerden que el 1% lo vamos a encontrar en el líquido extracelular, o sea, en sangre, 14% en el intracelular y 85% en los huesos. Si hablamos más específicamente del fosfato en sangre, en el extracelular, recuerden que lo vamos a encontrar en mayor cantidad en forma de fosfato y en muy poca cantidad en forma de ácido fosfórico. ¿tá? Recuerden que a pH normal predomina el fosfato por sobre el ácido fosfórico. Si queremos mantener normal esta cantidad de fósforo inorgánico, de fosfato en el organismo, necesitamos que la entrada y la salida de fosfato estén en equilibrio. Estamos hablando de que el ingreso y el egreso tienen que ser más o menos 1400 miligramos por día, 1,4 gramos más o menos por día. El ingreso, obviamente, mediante el consumo de alimentos y la salida mediante, ahora, principalmente por la orina y poco por la materia fecal. El calcio era al revés, era 900 miligramos por día por materia fecal, 100 miligramos por día por orina. Acá es al revés, 500, o sea, menos por materia fecal, 900 por orina. ¿tá? Así que fíjense, de los 1400 miligramos por día que yo consumo de fósforo, se absorben 1100. ¿tá? Así que 300 no se van a absorber, más los 200 que se pierden con los enterocitos que se descaman del intestino, ahí están los 500. Después, durante la filtración, fíjense que se filtra 7000 miligramos por día de fósforo, pero se reabsorbe 6100, así que 900 es lo que se elimina por orina. Y como siempre, entre la sangre y el hueso hay un equilibrio entre la acreción y la resorción ósea del fosfato. ¿no? En intestino delgado, en duodeno y ayuno, ¿de qué manera se va a absorber el fosfato? Fíjense que va a ingresar al enterocito desde la luz por un cotransportador sodio-fosfato. Y después va a pasar hacia la sangre mediante difusión simple, o sea, por un canal. ¿Qué es lo que va a pasar en riñones? Fíjense, del 100% del fosfato que yo les dije que se filtraba, solamente el 5 al 20% se va a excretar por la orina. ¿tá? El 80 al 95% restante se reabsorbe nuevamente, se devuelve a la sangre. Todo va a ocurrir en el túbulo proximal. Así que el dibujo acá es muy de balde. Fíjense, el túbulo proximal, del 100% que se filtró, 80 al 95% se reabsorbe en túbulo proximal, el resto se elimina por orina. ¿Cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar acá? Podemos hacer que el fosfato ingrese a las células tubulares del túbulo proximal por un cotransportador 3-sodio-fosfato o un cotransportador 2-sodio-fosfato. Fíjense que esto se llama, tiene un nombre propio, cotransportador sodio-fosfato 2A, el primer caso, y el segundo mecanismo es el cotransportador sodio-fosfato 2C. Ese sería el nombre especial. Una vez que el fosfato ingresa a la célula,
pasa a sangre por un mecanismo desconocido. Yo digo que podría ser parecido al que vimos en el intestino, pero eso no se conoce. Ven acá, por una difusión simple, pero no se sabe. ¿Tá? Hasta el profe en clase dijo que no se sabe todavía el mecanismo que utiliza el fosfato en la membrana vasolateral. Así que, mecanismo desconocido. Eso sería entonces en cuanto al metabolismo del calcio y del fósforo. ¿Tá? Hemos visto todo lo que pasa en intestino, en riñones, y ahora al hablar de las hormonas vemos lo que pasa en hueso. Fíjense que me pide que hablemos de las 3 hormonas. Una de las hormonas entonces es la vitamina D. Recuerden que la vitamina D nosotros la podemos consumir con los alimentos, pero recuerden, vamos a consumir colecalciferol o ergocalciferol con los alimentos, que esas son vitaminas D inactivas. Vitamina D3 o D2 inactiva. O podemos convertir al 7-dehidrocolecalciferol que tenemos en piel en colecalciferol también. ¿Está? Pero todavía no va a ser activa la vitamina D. Así que si vamos a hablar de la síntesis de vitamina D, que es una hormona esteroidea, recuerden, se sintetiza en 3 órganos, piel, hígado y riñones. Si queremos saltearnos la parte de piel, tenemos que consumir el colecalciferol y ahí pasamos a hígado, como ustedes quieran. Pero no es que los 3 órganos sintetizan la misma vitamina D, no, son 3 fases. La vitamina D activa finaliza la síntesis en riñones. ¿Tá? Entonces, en piel, un fosfolípido que tenemos en la piel, que es el 7-dehidrocolecalciferol, recuerden que por la luz del sol se convierte en colecalciferol. Recuerden, van a decir, bueno, yo no tomo sol, yo no salgo afuera. ¿Tá? No es necesario tirarse al sol. Con que ustedes caminen 20 minutos al día bajo el sol ya está, eso es suficiente. Vamos a suponer que por algún motivo no salen durante el día, salen de noche, vamos a suponer. Pueden comer vitamina D, como les dije hace un ratito, ¿no? Hay muchos alimentos que tienen vitamina D. Una vez que tenemos el colecalciferol, pasamos a hígado, donde el colecalciferol, por medio de la enzima 25-hidroxilasa, se convierte en 25-hidroxicolecalciferol. Y de ahí, finalmente, recuerden que pasamos a riñones, donde el 25-hidroxicolecalciferol, por medio de la 1-hidroxilasa, se convierte en la vitamina D activa o calcitriol. O sea, el 1,25-dihidroxicolecalciferol. En toda esta síntesis que les conté, hay 2 feedbacks que tienen que recordar. El mismo 25-hidroxi en hígado hace feedback negativo a la enzima 25-hidroxilasa. ¿Para qué hacemos este feedback? Para que el colecalciferol que sigue llegando al hígado se almacene en el hígado. Así que la vitamina D, ¿cómo se almacena en el cuerpo? En el hígado, en forma de colecalciferol. Justamente por este feedback que les cuento. En el caso de los riñones, el feedback que tenemos que recordar es que una vez que tenemos la vitamina D activa, ya les voy a comentar enseguida, la vitamina D estimula, ya dijimos hace un rato, la absorción de calcio en intestinos y en riñones. Al aumentar la absorción de calcio, aumenta la calcemia. El aumento de la calcemia resulta que inhibe a la paratormona, ya lo vamos a ver enseguida. ¿Y qué hacía? ¿Qué tiene que ver la paratormona con lo que estamos estudiando? Bueno, la paratormona era la que había activado a la 1-hidroxilasa para que se sintetice la vitamina D activa. Al aumentar la calcemia, si yo inhibo a la paratormona, ya no se va a activar la 1-hidroxilasa y ahí finaliza la síntesis de vitamina D. Así que 2 feedback importantes para recordar. Recuerden que al ser una hormona liposoluble, ni bien se sintetiza, se libera sangre, es transportada en sangre por la albúmina, y como toda hormona esteroidea, actúan receptores intracelulares citoplasmáticos. Recuerden, la función más importante es aumentar la absorción de calcio en intestino delgado, y también la absorción de fosfato. Recuerden que vimos calcio y fosfato por separado, lo único que hice acá es juntar los dos, ¿ven? Los mismos dibujos que les enseñé por separado, están acá juntos. Recuerden que les dije que la vitamina D estimula la síntesis proteica. Bueno, ¿qué proteínas va a estimular la síntesis? Todas las que ven acá. Los canales,
los cotransportadores, las bombas, la calvindina D. Así que me va a permitir la absorción de calcio. ¿Está? Recuerden que el calcio ingresaba por el TRPV6, se unía a la calvindina para no ser ocupado en la célula, y luego pasaba sangre o por transporte primario o secundario. Y el fosfato, digamos que le sigue al calcio, eso es lo que se ve en los libros. Ingresa, recuerden, por el cotransportador sodio-fosfato y pasa sangre por, acá me olvidé de dibujar, difusión simple, ¿se acuerdan? Me faltó acá la, pero bueno, ya lo vimos hace un ratito. Así. Función más importante, así que aumenta la absorción de calcio y de fosfato en intestino delgado. Una función un poco más débil que tiene, pero que pueden recordar, va a ser lo mismo en intestino, en túbulos renales. En los riñones, recuerden entonces que aumenta la reabsorción de calcio en los riñones y aumenta la reabsorción de fosfato. Recuerden que el túbulo distal lo hace para el calcio. El túbulo proximal, por favor, ya les dije recién, ahí corrija, túbulo distal para el calcio y túbulo proximal para el fosfato. ¿Ah? Así que por ambas situaciones me aumenta la calcemia y la fosfatemia. Y otra de las funciones es en los huesos. ¿Está? En los huesos va a tener un efecto indirecto. Recuerden que el efecto indirecto, que esto era lo que preguntaba Franco hace un ratito. La vitamina D actúa en los huesos, sí. La vitamina D actúa en los huesos, pero de manera indirecta. Recuerden que al aumentar la absorción de calcio y fosfato hacia la sangre, luego ese calcio y ese fosfato se puede depositar en los huesos y estimula la mineralización, o sea, la calcificación de la sustancia osteoide. Eso es indirecto. Como efecto directo puede estimular la diferenciación, o sea, estimula la síntesis de osteoblastos y osteoclastos. Recuerden que los osteoblastos sintetizan hueso y los osteoclastos hacen resorción ósea. Y también estimula la síntesis de proteínas de hueso que no tienen que ver con el colágeno e inhibe la síntesis de colágeno. ¿No? Así que tiene funciones en el hueso, pero no son tan importantes como lo que hace en intestino, por ejemplo, o en riñones. ¿Ah? Y después se dirige hacia las glándulas paratiroides, ingresa al ADN de las células de las glándulas paratiroides para inhibir la síntesis de paratormona. Recuerden que también, ya les había dicho esto hace un ratito, ¿ven? Al aumentar la calcemia se inhibe la secreción de paratormona, pero también la propia vitamina D va a las glándulas paratiroides e inhibe a la paratormona. ¿No? Cualquiera de las dos. Recuerden, una vez que no necesitamos más vitamina D en el cuerpo, vieron acá que les dije que el 25-hidroxi por la 1-hidroxilasa se convierte en vitamina D3 o calcitriol, vitamina D activa. 1,25 de hidroxicolecalciferol. Si yo no quiero sintetizar más vitamina D, o sea, si se inhibió la 1-hidroxilasa, recuerden que se va a activar la 24-hidroxilasa, que convierte al 25-hidroxicolecalciferol en 24-25, que es ácido calcitroico. Acuérdense que eso va a ser eliminado por orina como desecho. Es como si hay mucho exceso de vitamina D, hacemos esto. En el caso de la hormona paratiroidea o paratormona, recuerden que va a ser sintetizada por las glándulas paratiroides. Le pueden hablar un poquito al profe de la glándula. Está, como les dije, las células que van a sintetizar paratormona son las células principales de las glándulas paratiroides. ¿Está? Una vez que se sintetiza, se va a almacenar hasta que llegue, digamos, el estímulo para que se libere paratormona. Recuerden que el principal estímulo para que se libere la paratormona es la disminución de la calcemia. Estímulos que producen la liberación de paratormona: disminución de la calcemia, aumento de la fosfatemia y disminución de la magnesemia. Factores que inhiben la liberación, dijimos que era aumento de la calcemia y la vitamina D, que les comenté hace un ratito. ¿Está?
Como la paratormona es una proteína, recuerden que va a circular libre en plasma sin ningún problema. Se va a unir a receptores asociados a proteína GS y de esa manera va a cumplir su función. Una de las funciones de la paratormona, entonces lo que estamos hablando, que pide en el bolillero, recuerden que una de las funciones es estimular la síntesis de vitamina D. Vuelvo hacia atrás. ¿De qué manera? Ya les dije hace un ratito, ¿ven? La paratormona activa la 1-hidroxilasa para que convierta el 25-hidroxicolecalciferol en 1,25-dihidroxicolecalciferol. Así que ya vimos la función. Bueno, esa es la función de la paratormona. Otra de las funciones, y acá tengan cuidado, cuando vimos vitamina D hace un ratito, la vitamina D aumenta la reabsorción de calcio y de fosfato en los riñones. Fíjense la paratormona, aumenta la reabsorción de calcio, pero disminuye la reabsorción de fosfato en los riñones. ¿Tá? Tengan cuidado de eso. Así que la vitamina D aumenta la fosfatemia y la calcemia. En cambio, la paratormona aumenta la calcemia, pero disminuye la fosfatemia. Y en los huesos, recuerden que es el efecto más potente, ¿no es cierto? El efecto más importante de la paratormona es el aumento de la resorción ósea, o sea, sacar calcio del hueso para aumentar la calcemia. Recuerden que podemos hacer resorción ósea activando las dos fases. Acuérdense que la paratormona va a activar a los osteocitos para que saquen calcio del hueso líquido. Así que no necesito romper nada. ¿Tá? Transporto calcio que está en el líquido óseo o hueso líquido y lo envío a sangre. Por eso la calcemia aumenta en 10 a 15 minutos. Recuerden también que la paratormona puede estimular la resorción propiamente dicha a causa del que está a cargo de los osteoclastos. Los osteoclastos son macrófagos que tendrán que romper el hueso que está compacto, de ahí sacarle el calcio y el fosfato y enviarlos a sangre. Por favor, no se olviden que la paratormona estimula a los osteocitos para que hagan osteólisis, pero el problema es que la paratormona no puede estimular a los osteoclastos, porque los osteoclastos no tienen receptores para paratormona. Así que recuerden, la paratormona estimula a los osteoblastos. Los osteoblastos liberan interleuquinas y RANK y GANDO para estimular a los osteoclastos. ¿Tá? Eso es lo más importante, que si no le dicen bien al profe se va a enojar, ¿tá? No les va a aprobar. Entonces recuerden, los osteocitos sí tienen receptores para paratormona, los osteoclastos no. Así que yo tengo que estimular a osteoblastos, los osteoblastos estimulan a osteoclastos para que hagan resorción. ¿No? Perfecto. Si quieren ahí, le pueden describir al profe cómo es la resorción, la fase rápida y la lenta. ¿No? Pueden describir, bueno, ¿qué hace el osteocito? Recuerden que el osteocito solo tiene que hacer transporte. ¿No? En cambio, en el caso del osteoclasto sí tiene que adherirse al hueso, generar un pH ácido y liberación de enzimas en esa cavidad, en ese lisosoma secundario que se forman en el osteoclasto y el hueso, y ahí romper el hueso gracias a estas enzimas, y luego, cuando ya tengo el fosfato y el calcio, sí, los transporto en sangre, al igual que los osteocitos. ¿No? Después, otra de las hormonas que nos pide acá que tenemos que describir es la calcitonina, ¿no es cierto? Recuerden que la calcitonina es una hormona tiroide, aunque no la llamamos así, es liberada por las células parafoliculares de la glándula tiroides. Fíjense que acá tenemos el folículo tiroideo, donde en otra bolilla nos tocó hablar de hormonas tiroides. Bueno, acá las células C son las que sintetizan esta calcitonina, que es un péptido, ¿tá? Y que se va a liberar a sangre cuando la calcemia está muy alta. ¿Está? Ese es el único estímulo que vamos a tener. O sea, nada que ver con el eje. O sea, las células C o parafoliculares no responden al eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, no, para nada. El aumento de la calcemia hace que se libere esta hormona, que su mecanismo de acción es al unirse a un receptor asociado a proteína GS. ¿Qué función va a tener la calcitonina?
va a estimular el depósito de hueso. Y acá hay otro problema. Uno dice, bueno, estimula la síntesis de hueso. ¿Quiénes se encargan de hacer eso? Los osteoblastos. ¿Cuál es el problema? Los osteoblastos no tienen receptores para calcitonina. Los osteoclastos lo tienen. ¿tá? Ojo con eso porque es al revés de lo que uno pensaría. Entonces, ¿qué es lo que hace la calcitonina? Inhibe a los osteoclastos, o sea que inhibe la resorción ósea. Por eso aumenta la síntesis de hueso, porque en realidad inhibe la resorción y solo hay síntesis. ¿tá? Si los osteoblastos sintetizan hueso, ¿de dónde sacan el calcio para el hueso? De la sangre, por eso disminuye la calcemia. ¿tá? Y por último, en este tema pide que hablen de hipo e hiperparatiroidismo. Dentro del hiperparatiroidismo secundario está el raquitismo y la osteomalacia, que es hiperparatiroidismo también, y también le pide que hablen de la osteoporosis, o sea, todas patologías que tenemos acá en este tema. Recuerden que en el hipoparatiroidismo el problema es iatrogénico generalmente, o sea, al sacarle al paciente, al removerle quirúrgicamente al paciente la glándula tiroides, la paratiroides está pegada, así que también la saco y me falta paratormona por ese motivo. Si el paciente tiene falta de paratormona, entonces la paratormona, al no haber, no se estimula la síntesis de vitamina D, y si no hay vitamina D, no se absorbe calcio en intestinos. Así que el paciente va a tener hipocalcemia. Tampoco, al no haber paratormona, no hay reabsorción de calcio ni en riñones, ni hay resorción ósea, lo cual me baja aún más la calcemia. Y ahí recuerden que lo tienen que relacionar con calcio. La hipocalcemia, recuerden que me afecta la excitabilidad de todas las células excitables que tenemos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque recuerden que me acerca el potencial umbral al potencial de membrana en reposo. O sea, me hace al umbral más negativo, me lo acerca al reposo, y recuerden que eso me aumenta la excitabilidad celular, lo cual produce tetania a nivel distal. O sea, el espasmo carpopedal o signo de Trousseau, el trismo o signo de Schwostek, me produce diarrea, arritmias. Ahí se pueden explayar un poquito más y contarle al profe qué es el espasmo carpopedal, qué es el trismo, a él le va a gustar. O cómo lo pueden evaluar en un paciente también, que hemos hablado. Cuanto más le expliquen mejor. Recuerden que al no haber paratormona, está bien, no se reabsorbe calcio, pero sí se reabsorbe fosfato, porque hacía cosas opuestas. Así que, por eso, me va a aumentar la fosfatemia. En el caso del hiperparatiroidismo, recuerden que lo dividíamos en primario y secundario. El primario era por un tumor secretor de paratormona en las glándulas paratiroides. Así que, al haber mucha paratormona, se sintetiza mucha vitamina D, se absorbe mucho calcio en el intestino, así que el paciente tiene hipercalcemia. Recuerden que la hipercalcemia me va a producir lo opuesto a la hipocalcemia, me disminuye la excitabilidad celular, lo cual me puede producir constipación, debilidad muscular, bradiarritmias, las cefaleas. Al haber mucha paratormona, también se absorbe mucho calcio en riñones, también me aumenta la calcemia, y hay mucha resorción ósea también, y me aumenta más la calcemia, lo cual puede provocar la calcificación de los tejidos. Por ejemplo, la córnea, del corazón y del hígado. Y lo que va a estar muy bajo es la fosfatemia, porque al aumentar mucho la reabsorción de calcio, disminuye mucho la reabsorción de fosfato en los riñones. ¿tá? Por último, acá el profe les pide que hablen de raquitismo osteomalacia. Es hiperparatiroidismo secundario eso. ¿tá? Recuerden que el raquitismo es el que ocurre en niños y la osteomalacia en adultos. En niños es por baja exposición al sol, o lo más frecuente acá en la zona donde vivimos, que es de nutrición. Y la osteomalacia, que es el raquitismo, pero del adulto, puede ser por insuficiencia renal. Recuerden que el riñón es el que sintetiza la vitamina D, y el síndrome de mala absorción cuando no se absorbe vitamina D en duodeno yeyuno. Entonces, se llama hiperparatiroidismo porque va a haber un aumento de paratormona, pero se llama secundario
porque el problema no es la glándula paratiroides. El problema, como pueden ver, es la falta de vitamina D. Nosotros dijimos que la vitamina D, al estar disminuida, no se absorbe calcio en los intestinos, lo cual me disminuye la calcemia. Y ustedes ya saben que la calcemia es un estímulo potente para que se secrete paratormona. Así que, recuerden, en el hipoparatiroidismo, disminuida paratormona, disminuida vitamina D. En el hiperparatiroidismo primario, al aumentar paratormona, aumentaba la síntesis de vitamina D. En el hiperparatiroidismo secundario, al haber déficit de vitamina D, para compensar, aumenta la paratormona. ¿Está? Tengan cuidado con eso. Así que la paratormona trata de compensar la falta de calcio, porque no hay vitamina D, y trata de reabsorber calcio en los riñones, de sacar calcio de los huesos con la resorción ósea, para tratar de aumentar la calcemia, pero fíjense, la calcemia igual sigue baja. Así que tengo mucha reabsorción de calcio en el intestino y aún así hipocalcemia. Y recuerden que la hipocalcemia me producía tetanía distal, diarrea y arritmias. El calcio que le falta al hueso es lo que me va a llevar a fracturas, ¿no es cierto? Fracturas por traumatismos mínimos. En los niños los huesos de las piernas se van a empezar a curvar, lo mismo la columna. Si es un bebé no se van a fusionar bien las fontanelas, o sea que... y también va a haber disminución de fosfatemia porque se absorbe mucho calcio en riñones, pero disminuye la reabsorción de fosfato. ¿Ah? Y después acá, fíjense el cuadrito como para comparar todo lo que estuvimos charlando en el laboratorio. Recuerden que acá es donde ya les corregí la otra vez que está mal en el cuadrito. ¿Ah? La fosfatemia dijimos que está baja, como les dije recién. ¿Ah? El resto del cuadrito ya saben que está bien, ya les había aclarado también cuando dimos esta clase. ¿Ah? Les vuelvo a repetir, al profe le encanta metabolismo fosfocálcico. Con o sin bolillero les puede tocar. ¿Ah? No es que, uy, siempre toman esto. ¿Ah? En general todo endocrino toma mucho, profe. Así que ténganlo en cuenta, digamos, a la hora de estudiar, de repasar estos temas. ¿Ah? El último tema que me pide acá que expliquemos es la osteoporosis. Fíjense que en el caso de la osteoporosis es el déficit de la síntesis, o sea, de la sustancia osteoide, de la matriz ósea. Recuerden que la matriz ósea estaba formada por colágeno y por proteoglicanos, ¿no es cierto? Ácido hialurónico, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar en esta osteoporosis? Va a empezar a reducirse la masa ósea, y recuerden que eso puede llevar a fracturas, ¿no es cierto? Los factores de riesgo que me pueden llevar a la osteoporosis, recuerden que es que algún familiar lo tenga, consumo, ¿se acuerdan? Consumo prolongado de corticoides para relacionar. Recuerden que el cortisol es una hormona catabólica, excepto en hígado que sintetiza proteínas, en el resto de los tejidos aumenta el catabolismo proteico. Imagínense un exceso de corticoides, me va a llevar a una pérdida de mucha proteína en el hueso y por eso la osteoporosis. El tabaquismo y el alcoholismo también. Recuerden que en mujeres, sobre todo posmenopausia, ya dijimos que el estrógeno estimulaba la síntesis de matriz osteoide. Por eso, luego de la menopausia, cuando la mujer ya no tiene tanto estrógeno, puede tener riesgo de osteoporosis. ¿Está? Y acá le puse lo de la menopausia. Y el déficit de vitamina D también, que lo hemos visto hace un rato en la osteomalacia o en el raquitismo. ¿Está? Por eso les digo que el riesgo de fractura es muy alto. El paciente puede tener disminución de la estatura porque se empiezan a curvar los huesos, dolor crónico. El diagnóstico entonces de esto, recuerden que es la densitometría ósea. Yo ya les dije que es un estudio que en tercer año no lo tendrían que aprender, pero fíjense, algo le tienen que contar al profe cómo diagnosticar. ¿Está? Recuerden que es un método diagnóstico, es como si se le hiciera radiografías al paciente para evaluar la cantidad la densidad de sus huesos. Recuerden, el puntaje, o sea, el valor que me evalúa cómo está la densitometría, recuerden que es el test score. Yo les había mostrado el gráfico de cómo era una densitometría, no necesitan estudiar eso, mírenlo, van a ver que aparece esta puntuación T-score, esta puntuación T, o en inglés T-score, que es puntuación,
Recuerden que me compara la densidad ósea del paciente este con una persona sana. ¿Ah? Si el T-score me da por debajo, de -1 para arriba, significa normal. Ahora, si el paciente tiene un T-score por debajo, o sea, de -1 hasta -2,5, cuanto más bajo, peor es, ¿está? Va a tener osteopenia, que es disminución de la masa ósea, y por debajo de 2,5 es osteoporosis, ¿está? Cuanto más negativo el número, menos, acuérdense, negativo, menos masa ósea. Por debajo de 2,5 es diagnóstico de osteoporosis, ¿no? Perfecto, entonces.